Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Muy buenas noches y muy bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, al mundo del misterio. Esta noche iniciaremos el programa con Juan José Revenga, hablando de la ayahuasca, esa bebida tradicional indígena peruana, usada en muchos pueblos amazónicos de Sudamérica. Esta noche, con su escoba voladora y desde las frías oscuras alturas, descenderá hasta la emisora nuestra bruja particular Concha Vara para hablarnos del fenómeno de las paridolias. Esta noche haremos un viaje en el tiempo de la mano de Michael Martínez Blanco, buscando los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial. Y esta noche cerraremos Mundo Insólito Radio con David López Bueno, haciendo un repaso sobre las profecías y premoniciones. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Mundo. Creadores de la humanidad. Juan José, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros nuevamente. Pues ya sabes, es un placer que vuelvas, como prometiste en tu primera participación a Mundo Insólito Radio, y en aquel momento pues hablamos de aquella obra que escribiste, que era sobre la religión vudú, y quedamos dicho que en un futuro no muy lejano, como es en este momento, hablaríamos de esa ayahuasca, ¿no? De esa sustancia, no sé si llamarla alternativa, que utilizan ciertas personas para, digamos, entrar en trance y establecer quizás algún tipo de comunicación con ese otro algo que hay ahí que nosotros no vemos. Exactamente, la ayahuasca es la reina de las plantas sagradas, ¿no? Es una liana, y ayahuasca traducido del quechua quiere decir soga de muerto, ¿no? Es una liana que crece en la selva. Pero tú fíjate, para sacar ese bebedizo, ese líquido que se toma, hay que cortar como unos 50 kilos de liana, cocerlos durante 24 horas y te queda al final todo eso reducido pues como una botella de un litro y medio de estas de plástico, concentrado el jugo de la liana, todo el extracto de la liana. Un jugo que es lo que te hace volar, lo que te hace ver, lo que se usa desde hace miles de años en las tribus de la Amazonia, los chamanes, pues para todo, para ver dónde está la caza, para curar. El ayahuasca es su vida, es la planta sagrada, es la planta más respetada, pero lo fundamental es lo de siempre, que todo el mundo habla de la ayahuasca, pero muy pocos lo han probado. Muy pocos han sentido lo que es el tragarlo. Cuando tragas el ayahuasca, y te preguntan, ¿a qué sabes? ¿Qué has sentido? ¿A qué sabes? Es como si te hubieras tragado la muerte. Es uno de los venenos más potentes que existen. Y ahí está el chamán. El chamán es el que tiene que dirigir y ser capaz de sacarte. Estamos hablando, Juan José, que yo doy por supuesto, según te escucho, que tú lo has llegado a probar, claro. Hombre, por supuesto, es que estas cosas, si no lo pruebas, no puedes hablar o opinar de estas cosas, que es de lo que me quejo, de lo que esta falsa tecnología o este falso mundo ahora nos está dando, ¿no? Que todo el mundo opina y te dice lo que es esto, y de los bebedizos, de la ayahuasca o del peyote, del San Pedro. Todas esas cosas hay que probarlas, respetarlas y después probarlas y saber lo que es, y entonces habla y sientes lo que hay. Pues yo habré tomado ayahuasca pues 12, 15 veces. He tenido viajes buenos, regulares, y tengo 3 contador como malísimos. Es lo mismo que te lleva a ver, te puede matar. Tú ves cuando estás en el filo del cuchillo. Ahí es cuando ves y cuando puedes salir y cuando puedes tener sensaciones. Pero estás en el filo del cuchillo, si te vas para un lado, dejas de ver. Y si te vas para el otro, te mueres, porque te puede matar perfectamente. Es un veneno tremendo, y luego lo mezclas con toé, con chacruna, con diferentes hojas para diferentes visiones o diferentes efectos. Pero si al chamán se le va la mano, como se le ha ido en algunas de las tomas que he hecho,
estás a punto de tener la peor experiencia de tu vida. Pero cuando dices viajas, ¿qué mundo se Sí. te abre ante tus ojos o a tu esencia o a tu sentir o a tu persona? Teóricamente y prácticamente la ayahuasca es el espíritu de la serpiente, el que te hace volar, el que te hace ver, ¿no? Te amplía tu visión. Yo he tenido experiencias, como te he dicho, muy buenas y también malas, porque claro, tú empiezas a vomitar, eso es lo primero. Como te has metido en el cuerpo un veneno tremendo, lo primero que haces es vomitar. Y en ese momento es cuando vas, en la mala experiencia, pues vas a coger el cacharro que te como un cuenco de medio coco, una cosa así pero grande, vas a coger lo que está al lado, todos a oscuras, en mitad de la selva, se hace la ceremonia, y ves que el chamán te ha quitado el cuenco y está vomitando. Cuando ves eso dices, no salimos vivos. Y es verdad que estás a punto de no salir vivo en aquella ocasión. Yo cuando fui a quitar la grabadora al final de la ceremonia, yo veía las manos llenas de serpientes por encima, ¿eh? Es lo que estaba viendo en ese momento. Y el salir, pues sí, esas son las buenas experiencias. Yo recuerdo una, en mitad de la jungla, siempre hay que hacer las cosas a los lugares de poder donde ocurren, ¿no? Donde ocurren y donde vienen, porque lo puedes hacer en una ciudad como aquí en España, se ofrecen muchas masías y cosas de esas, se ofrecen tomas de ayahuasca. Hay que hacerlo en los sitios de poder. Pues yo recuerdo la buena, que estaba sentado en la cabaña con otras 4 personas y me dijo el chamán, ¿quieres que salgamos de aquí? Y yo le dije, por supuesto. Agarró el brazo y yo me estaba viendo abajo y estaba con él en otro plano y viendo todo. Los 4 personas que estábamos sentados lo estaba viendo desde fuera y yo también estaba allí. Y estaba en otro lugar. Esa puede ser una de los poderes de las partes buenas, ¿no? Pero ¿qué te incita? Tú has dicho que lo has probado unas 15 veces, si no recuerdo mal. Sí. ¿Qué te incita? Porque claro, si vomitas y lo pasas mal, ¿qué te incita a volver a probarlo? Pues a llegar a conseguir la sensación, a llegar a que la serpiente o el poder de la planta sagrada esté dentro de ti. Y ya consigas ver, consigas estar, consigas el ya aguantar, el no vomitar, el controlar aquello y el empezar solamente a ver los sentidos. Porque mientras tú estás llegando, el chamán está cantando los ícaros, está cantando a tu alrededor, te vas, todo esto es a oscuras, tú notas que te vas, que se te va, y de repente se acerca el chamán, pone la mano como en un canuto y está fumando los mapachos, los cigarros de la selva, y te pega un soplido, que es como si te diera un tiro en el cerebro que te saca de ahí, y vuelves otra vez al mundo. Y tienes sensaciones realmente te puedo decir que únicas de visión, de viaje, pero lo malo es eso, que la gente lo está tomando ya como si fuera LSD. O sea, como algo puede ser adictivo, claro, esto. Claro, no adictivo, se lo toman como una droga, lo toman como si fuera una droga y están viendo muertos, porque hay gente que va pues a la zona de Tarapoto, a la zona de Iquitos, a esas zonas van del Perú y van a tomar, pero ya como si fuera a tratarlo como si fuera una droga, y lo que hay que tratarlo como una planta sagrada, una planta que han utilizado desde hace miles de años, pues para ver dónde estaba la caza, dónde estaban los animales, que tomar decisiones de con qué tribu entraban en guerra o iban a robarle las mujeres. Todas las decisiones importantes se hacían a través del ritual. La gente se sentaba en la noche en la hoguera alrededor del chamán y del curaca, el jefe de la tribu, y allí se sentaban y contaban sus experiencias, tomaban el ayahuasca, salían, veían y tomaban las decisiones importantes de la tribu, ¿no? Pero a lo mejor, pues bueno, pues tampoco eran tan primitivos como pensamos, ¿no? Tampoco eran tan primitivos, pero es muy difícil cuando gente que no sabe que existe el río que hay enfrente de su casa más allá, no saben que existe otra cosa, te hablan de cosas pues como edificios gigantescos y cosas de estas. Dice, bueno, ¿cómo han viajado hasta esos sitios? ¿Cómo han visto estos sitios? Si no, aparte de lo que tienen a 20 metros de casa, no hay más visión desde la cabaña donde viven. Pero vamos, esto básicamente lo utilizan los sanadores, ¿no? Los chamanes, los curanderos, pero estos... Tiene que manejarlo el chamán. El chamán es el que maneja la ayahuasca porque no es tan fácil el viverizo. Normalmente tomas con un vaso muy pequeño, ¿no? Con un vaso muy pequeño concentrado, ya te digo que si de 50 kilos
de liana sale una botella de litro, la Pues, concentración que tiene esto. Sí, pues fíjate. En los episodios malos llegamos a tomar nos ponen como un cuenco que debía tener casi un cuarto de litro. Y eso te da, bueno, no te digo ya, las peores es como en la naranja mecánica cuando te reprograman y te empieza a pasar toda la vida por la cabeza, cuando dices, esto se acaba, este señor sí que me ha matado. Sí que me ha matado. Ya, después de todo aquello, recuerdo a la mañana siguiente, cuando me aparece el chamán después del envenenamiento y me dice, ¿qué? ¿Cómo se encuentra? Digo, pues mira, como no me traigas un exorcista, tú de aquí no me arreglas. Me has destrozado. Y es verdad. Pero vuelves a intentarlo esperando siempre algo, la visión que te sorprende, el día que menos lo esperas, pero el chamán es lo importante, es el conductor, es llevar un buen conductor. Bueno, estos chamanes deben de tener una preparación desde que son niños, supongo, porque no se nace chamán. No te imaginas un chamán de verdad, porque claro, tú caes eso en Tarapoto, en Iquitos, en cualquier zona de estas, del Madre de Dios, pues caes allí y el primer muchacho de 20 años que se acerca te dice, yo soy chamán, yo le voy a enseñar los secretos de la selva. Un chamán tiene que ser mayor, tú lo notas, tú les ves a los tipos y son hasta verdes, un marrón verdoso, porque son tipos que llevan toda la vida haciendo dietas, como su padre, como su abuelo. Las dietas es irse al monte a probar plantas y comiendo plantas y probando los efectos de las plantas, que desde hace miles de años va pasando de padres a hijos. Pero bueno, y las dietas también se hacen con ayahuasca, que son como limpiezas que te ponen en mitad de la selva, simplemente una mosquitera, y de comer tomas ayahuasca. Y estás a lo mejor una semana solamente tomando ayahuasca, vomitando, durmiendo solo en la noche. Es una experiencia, pero una dieta de ayahuasca es una experiencia inolvidable, ¿eh? Estar una semana así limpiando, que vas limpiando, a la vez que te limpias el estómago, limpias hasta el cerebro, ¿no? Vas limpiando las ideas, vas viendo mucho más claro todas las dudas que tenías del mundo, de nuestro primer mundo, y llegaste con ellas allí a la selva. Cuando sales de una dieta, tienes las cosas muy claras. Sí merece la pena, aunque el miedo que se pasa con solo una mosquitera en la selva cuando empiezan los ruidos en la noche, pues bueno, hay que aguantarla. Pero si lo aguantas y sobrevives a eso, merece la pena. ¿Desde cuánto tiempo hace que se utiliza esta sustancia? El ayahuasca es milenario. Es milenario, lo utilizan desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos se ha estado utilizando por las tribus de la Amazonia, y desde el principio de los tiempos se está estudiando y se están ampliando sus conocimientos, sus poderes. O sea que esto no se quedan ahí. La ayahuasca es la puerta para conocer más cosas y tener más poder sobre los distintos tipos de plantas que crecen en el Amazonas. Uh-huh. Podríamos también entender que cuando uno toma esta sustancia, además de hacer estos viajes que tú estás diciendo que se hacen, sí, también se podría hacer un tipo de viaje hacia el interior para desarrollarse o conocerse uno a sí mismo y la conciencia y el universo, por ejemplo. Exacto. No, tienes toda la razón en eso. Es para el conocimiento, aparte, conocimiento exterior y conocimiento propio. Te da una seguridad diferente, ves la vida de otra manera. Lo que pasa es que hay que tomarlo siempre con respeto. Siempre hay que estudiarlo, respetarlo y luego lo tomamos, ¿no? Pero siempre con respeto. Y a mí cuando me hablan de eso del peyote o San Pedro, otro tipo de alucinógenos naturales de este tipo, yo digo que no tiene nada que ver. La ayahuasca es la reina de las plantas sagradas por algo. Y eso es el poder que tiene y el poder que te deja dentro. Te deja dentro de conocimiento y de aclarar mucho las ideas y todos los pensamientos. De verdad funciona, te lo digo, si lo haces con cuidado y eliges muy bien el conductor, te digo que funciona, aunque puede ser que porque sí, tengas un mal viaje, porque hay que prepararse antes, no tienes que comer en días, no tienes que comer grasas, tienes que prepararte para poder hacerlo. Hay gente que dice, no pasa nada, y bueno, puede ser la mejor experiencia de tu vida o la peor. Uh-huh. ¿Esto se podría realizar o lo podría tomar cualquier persona? ¿No está contraindicado? Hombre, ese es el problema, que cualquiera se le está dando, lo están tomando gente que no está preparada, no saben lo que se toman, tampoco lo saben
la persona que se lo está dando, tiene su riesgo, por supuesto. Tiene su riesgo, pues como cualquier tipo de venenos de este tipo que tomas. Por mucho que te lo dirijan, te puede sentar mal, te puede dar un paro cardíaco. Y es cierto que ha ocurrido. Y ha habido muertos tomando ayahuasca. Tienes un riesgo, estás tomando un veneno sagrado, pero es un veneno que te dirige el chamán en el viaje, bien, pero puedes tener un problema si no sabes dónde te estás metiendo, quién te lo está dando y sobre todo a nivel de salud, pues te exige, a tu cuerpo le exige un 100%, te lo limpia, pero te exige un 100% de él. Sí, a mí me sorprende mucho el tema de que tengas que cuidar tu dieta, las grasas, no comer carne, supongo, no beber, Un par de días antes, no beber, no fumar, todo lo que sea ensuciar el organismo es lo que debes de intentar evitar. En esto también podría entrar las medicinas tradicionales, ¿no? Exactamente, si es que la farmacopea de la selva amazónica es increíble. Tú tienes una aldea y alrededor te sales con el chamán y te dice, mira, todo crece allí naturalmente, esto es para el dolor de cabeza, esto es uña de gato para el riñón o para el hígado, hay una corteza de árbol. Te va diciendo, es como una farmacia alrededor del poblado, todo en plantas naturales y otras que han puesto ellos, pero la mayoría son naturales que crecen allí, ellos saben, son para todos los remedios. Y tú sabes la cantidad de laboratorios, de gente de laboratorios del primer mundo que va al Amazonas a buscar remedios y a buscar principios para sus medicamentos. El ayahuasca lo intentaron patentar. Intentaron varios laboratorios patentarlo. El ayahuasca porque tiene muchos efectos, o la uña de gato, que era eso es para el hígado, los riñones, limpiezas. Intentan patentarlo, pero lo que no se puede patentar, claro, es la naturaleza. Eso está ahí, señores. Esto no me va a decir usted que no lo puedo utilizar. Y sobre todo a tribus o a gentes que llevan miles de años probándolo, haciéndolo, utilizándolo. Entonces podemos decir que esta sustancia también cura, ¿no? También cura porque es lo que le abre. El chamán toma siempre contigo. Cuando tú tomas, toma el chamán y ve lo que te ocurre, y ve lo que tienes. Y luego él tiene todas las plantas y todas las cortezas o raíces que curan. Y es el que te las da, porque el chamán es el guía espiritual de la aldea. Es casi más importante y tiene más poder que el curaca, que el jefe de la aldea, ¿no? Tiene casi más poder porque es el que... No hay otra cosa. Allí si enfermas puedes morir directamente porque no hay nada. Y cuando la gente de ciudades ya medio civilizadas, allí en la selva, cuando tienen que ir al médico o al chamán, pues mira, si un médico cuesta $10 y un chamán 20, van al chamán siempre, no van al médico. Tienen mucha más fe en el chamán. Y la verdad es que es curas naturales, son curas naturales, todos utilizando plantas, todos utilizando bebedizos hechos a base de plantas. Tiene también mucha historia, mucha leyenda las cosas, pero bueno, que llevan miles de años utilizándolo, curándose con eso y no se han distinguido, ¿eh? No han necesitado tomar una aspirina. ¿Cuál es el momento más idóneo del día para realizar esto, voy a llamar ritual, o la época más adecuada del año para hacerlo también? La noche. Tiene que ser de noche. Tiene que ser tomarlo de noche en la oscuridad y en mitad de la selva. En una cabaña, en mitad de la selva, estás en la primera parte cuando es la toma, los primeros cánticos, los ícaros, todo esto, pues bueno, ahí puedes todavía tener el pequeño candil, que es un candil de queroseno con una pequeña luz, cuando haces la toma y mientras esperas y todo esto. Ahí se puede tener luz. Luego se apaga la luz totalmente y ya solamente se escuchan los cánticos del chamán, los movimientos alrededor tuyo, todo esto oscuras. Notas que se está moviendo a tu alrededor, que va cantando, te va echando el humo de los mapachos, los cigarros de la selva. Y bueno, se crea un ritual que de verdad es de los más espectaculares que he visto en cuanto a chamanismo, sobre todo en chamanismo, en cuanto a efectos, ¿no? Porque he probado el San Pedro también, el peyote. El San Pedro es un cactus, ¿no? Que también se corta y se cuece y también tiene efectos, el peyote, ¿no? Del desierto. Y no, nada se puede comparar al efecto de la ayahuasca. Es la más peligrosa, pero es la que de verdad te lleva al otro mundo, al mundo invisible.
Tengo entendido que también existen otros nombres que se le da a esta sustancia, ¿no? No solamente se Sí, les conoce como ayahuasca. eso es como yagé, le llaman el yagé, también depende de la zona amazónica donde sea. Yagé, la ayahuasca, la ayahuasca es en la zona de Amazonia peruana, luego en la zona colombiana es el yagé, ¿no? Se le llama yagé a la planta, pero es lo mismo, es la liana que es la soga de muerto, es el ayahuasca, unas lianas enormes, que te dan una vuelta, las ves en mitad de la selva y a lo mejor haciendo un círculo pues son 10 metros de alto la liana. Eso se corta, ves cortarlo a los chamanes cuando van a prepararlo, cortándola con un machete, cantando, pidiéndole permiso a la planta. Bueno, es un ritual muy bonito, sobre todo de respeto, ¿no? De respeto a la naturaleza, respeto a lo que estás haciendo y de dónde venimos y que estamos olvidando que lo que tenemos que controlar es la naturaleza. Y a partir de ahí, pues bueno, ya toda la informática que quieras. Pero si empezamos controlando eso que hemos perdido, iremos mucho mejor. Tú has estado en 15 sesiones, has dicho, y no sé, yo se me ocurre. ¿Has visto a alguien que se haya muerto después de tomar esta sustancia? Hombre, morir no, pero ponerse enfermos y perder la cabeza, sí. Y estar días hablando, tú hablabas con la gente y te cambiaban las palabras de sitio, estaban hablando y te cambiaban las palabras de sitio. Después de un mal viaje. Pero He visto gente pasarlo muy mal. Y pasarlo muy mal en el momento y todo. O sea que... Pero se sabe de gente que se ha podido morir, ¿no? Porque esto me imagino que será tremendamente... Pero vamos, perfectamente. Vamos, y sé de gente que ha muerto y sobre todo en tomas con muchachos jóvenes y con cosas de estas, hay mucha gente que sí han tenido problemas y siempre esas cosas se esconden, eso no sabe nunca lo verás en un periódico, pero sí ha ocurrido porque es peligroso y hay que saber a lo que te enfrentas, no estamos jugando. Experiencia como siempre propia, pero siempre buscar los lugares adecuados y la gente que sepa en realidad cómo determinar o cómo hacer estos ritos y cómo tomar esta sustancia. Yo me imagino que aquí en España también se podrá hacer, ¿no? Sí, hombre, aquí se organizan muchas tomas de ese tipo, sobre todo eso en Cataluña, se organizaban muchos tipos que tenían un fin de semana, te cobraban 300 euros y te tenían un fin de semana tomando nada más que ayahuasca, vomitando, pero no es lo mismo. No puede ser nunca lo mismo. Y allí te lo vendían con escenas de poder, caminatas, todo muy, muy vestido, pero nunca puede ser lo mismo. Y el ayahuasca ya no es lo mismo. Es exactamente igual que los vinos del sur cuando suben para arriba. Exactamente lo mismo. No tienen la misma potencia. Eso es. Y esto, pues fíjate que he visto cosas. Desde un chamán, José Flores, que venía, yo cuando venía a España, pues el hombre viajaba, fíjate, un chamán que viajaba a España y de ahí se iba a las monarquías de Marruecos y era el chamán de ellos y venía con ayahuasca. Digo, pero ¿cómo puedes pasar esto por las aduanas? Pues no me cuentes cómo, pero viniendo por Ámsterdam, que es de las más duras de entrada, sí. Y venía con su garrafón, lo pasaba, no, el ayahuasca es sagrada, no me van a decir. Digo, madre mía, yo le esperaba, digo, no va a salir. Y el hombre salía con su garrafita de la mano y nadie le había dicho nada. Qué fuerte, ¿no? Y luego trabajaba, era el chamán de los monarcas de Marruecos. Iba a trabajar con ellos, yo le volví a dejar luego en el aeropuerto. Allí le estaban esperando, le llevaban en un avión en primera. Y eso está muy difundido en el mundo y gente de todo el mundo quiere probarla y quiere estar en el momento con ella, quiere saber lo que es, quiere aprender. También en estos viajes te habrás encontrado, a lo mejor tú, que has hecho 15, con algún, no sé, ente, ser, cosa extraña que te haya perseguido, asustado. Sí, hombre, eso, en la oscuridad total, como es la serpiente, es lo que la ayahuasca representa a la serpiente, lo primero que ves es la serpiente. Es una de las visiones, las primeras visiones que tienes y las que rara vez fallan. Y tú sientes como una serpiente se te enrolla por la pierna. Tú sientes como a oscuras totalmente. Tú sientes todo esto, lo sientes. Llegas a ver en la oscuridad.
No es que estés colocado, es otra cosa. Estás viendo lo que representa esto. Es lo que estás viendo. ¿Qué puedes aconsejar tú a la gente que nos está escuchando y tenga la curiosidad de probar esto? Hombre, primeramente que se preparen, que vean lo que es, que lo estudien y que cuando estén decididos lo hagan, pero que elijan, sobre todo, que elijan un buen conductor, que elijan a alguien que de verdad les guíe, porque puede ser lo que te he dicho, la mejor experiencia de tu vida, la peor o quizá la última. Y que luego tampoco se fíen muchos de esta gente que va pidiendo dinero Nunca, eso es lo de porque, siempre. Claro, no sabes qué sustancias realmente te están dando, ¿no? Te están dando, porque sobre todo eso, un buen chamán, primero tiene que ser un tipo mayor, ya es un tipo mayor que sepa que te llevan, porque además te llevan a mitad de la selva, tienes que coger una canoa por la noche, luego ir caminando por la selva hasta que llegas al lugar de la toma, todo eso, pues bueno, tiene su riesgo añadido, ¿no? Su riesgo añadido, que si te pasa algo, como los casos que han ocurrido, que sé que han ocurrido, se queda allí. El turista o el que lo probó no se lo van a traer y decir, oiga, que se ha muerto. Ya, Eso claro. se queda allí. A ver. Eso se queda allí. La gente puede ir, puede probarlo, debe, porque te abre mucho a nivel personal, de verdad, funciona a nivel personal, te aclara mucho la mente y las ideas, pero sobre todo que lo tengan muy claro, lo que quieren, lo que buscan y con quién lo hacen, con quién lo toman. Pues Juan José, ha sido un enorme placer, como siempre, y Pues nada. En un próximo futuro que no sea muy lejano, como siempre en el tiempo, pues nos traigas un tema tan interesante como el que nos has traído hoy. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, como siempre. Y un fuerte abrazo. Igualmente. Mundo. Concha, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Buenas noches. Bueno, un día más, una noche más, solos ante el peligro. En esta ocasión tú y yo nos vamos a inmiscuir en aquellas imágenes que salen en determinados sitios y que no sabemos explicar su procedencia, suponiendo que no sean fruto de la imaginación. Estamos hablando del fenómeno de las pareidolias. En efecto, ese fenómeno en que reconocemos algo familiar, ¿no? Como un objeto, una cara. La mayoría de las veces, pues, vemos incluso un rostro que nos está mirando, Juan Carlos. Sí, bueno, y has dicho familiar, pero yo recuerdo haber visto o entendido ver determinadas configuraciones muy similares a entes negativos, en algún sitio. A personas siniestras, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que muchas veces buscamos nosotros mismos esas imágenes. Vamos, sin ir más lejos, ahora buscamos las nubes. Buscamos formas en las nubes, sobre todo formas conocidas, ¿no? Y la mayoría de las veces donde no las hay. Bueno, parece que nuestro cerebro busca siempre patrones en todo lo que percibimos. Yo voy, a explicar brevemente lo que es la pareidolia, ¿no? Porque es que esto da para mucho, creo, y no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿qué ocurre? Que la información visual, pues es esencial, ¿no? Para ver las figuras, para darle forma, para darles incluso vida. Porque a veces nos parece que una figura en la pared parece tener vida, Juan Carlos, parece que incluso que se mueve. Sí, hombre, ya fruto de la sugestión. Claro. Y bueno, hay una pareidolia muy famosa que es la cara de Marte. Esa sabes cuál es, ¿no? Pues ahora mismo me has pillado. Bueno, pues yo te invito a que entres en internet y busques esa pareidolia de la cara de Marte. De la cara de Marte. Sí, no, es que no me has entendido. No. Te había entendido un nombre, pero no sé qué nombre te había entendido. Sí, hombre, lo de la cara. Vale. Sí, hombre, lo de la cara de la imagen. Esta que se descubrió en el año 1976, ¿no? La descubrió el satélite Viking 1 de la NASA, que tomó pues una fotografía de la superficie del planeta rojo, donde claramente pues se podía apreciar un rostro, ¿no? Esta imagen dio lugar a muchas teorías sobre la posible vida en Marte y también sobre los extraterrestres. En el año 2001 se hizo una nueva fotografía
un satélite más preparado, claro, obvio, hizo una foto del mismo lugar y aquí pues se puede apreciar el contorno de la cara, ¿no? Pero no tiene faz, no se puede apreciar los ojos, la nariz, la boca, como en la primera fotografía. Esa fotografía es impresionante, ¿eh? Sí, La sí. verdad que impresiona, ¿eh? Parece que es que está hecha por mano del hombre, ¿no? O por manos inteligentes, claro, ¿no? De manos extraterrestres inteligentes. Quizá pues esta última imagen que se hizo pues haya acabado con el mito, ¿no? Y todas las teorías también sobre esta cara, ¿no? Pudiendo ser claramente por lo que la mayoría pues piensa que es una pareidolia. También están las famosas caras de Belme. ¿Son en realidad pareidolias? Las caras de Belme aquí, bueno, los que somos amantes del misterio, la verdad que contribuimos mucho, ¿no? a que crezcan las teorías sobre estas caras, ¿no? Que además tienen la particularidad de aparecer y desaparecer a su antojo y cambiar de forma. Bueno, esto ya lo sabes tú, ¿no, Juan Carlos? Que las caras van apareciendo en un sitio, aparecen en otro, y claro, es lo extraño de estas caras. Por eso aquí la pregunta sería eso, ¿no? ¿De verdad son paridolias las caras de Belme? ¿Mm? Y bueno, están esas que muchas personas han reconocido por ejemplo, la cara de Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos visto que se han reconocido en alimentos, ¿no? En hamburguesas, en una tortilla, una señora vio la cara de Jesucristo en un sándwich, ¿eh? Vemos paridolias también en las plantas, en la forma de las casas, en otras construcciones. Bueno, en las casas abandonadas es muy corriente ver paridolias. Nosotros hacemos multitud de fotografías, ¿no? Las personas que nos gusta investigar los lugares abandonados, Juan Carlos. Claro. Y en algunas de estas fotografías podemos apreciar presencia, ¿no? Aquí hay que saber distinguir si se trata de una paridolia, ¿no? Que la gran mayoría de las veces lo es, ¿vale? Bueno, nuestro cerebro parece que está preparado o entrenado para ver rostros, ¿no? Tiene mucho esto que ver con lo que nosotros vemos, ¿no? Lo que podemos visualizar, ¿no? O lo que nos parece que podemos visualizar, ¿no? Sí, porque dentro de esto, perdóname, Concha, siempre nuestro cerebro, como tú bien estás diciendo, trata de dar una explicación lógica a lo que ve. Efectivamente, ¿vale? Tenemos, mira, el lóbulo temporal, en el lóbulo temporal, está el llamado giro fusiforme, ¿no? Que es donde hay unas neuronas que tenemos que tienen la función de detectar los rostros y los objetos, Juan Carlos, ¿vale? Entonces, el reconocimiento de rostro comienza bastante pronto en nuestra vida, ¿no? Se ha demostrado científicamente que un bebé de apenas 9 minutos de vida puede mostrar ya una preferencia por patrones similares a caras, ¿no? En los ojos, en la nariz, en la boca. Y esta capacidad, pues, parece que es fundamental para la supervivencia. Todo esto ya es lo que se ha investigado, ¿no? Reconocer a los padres les permite a los bebés el sustento, ¿no? Lo que es la socialización, ¿no? Si un bebé ve una cara desconocida, ¿qué hace, Juan Carlos? Automáticamente se pone a llorar. Eso lo hemos visto cientos de veces. O sea, que ya te estás dando cuenta que el bebé reconoce. Sí, pero esto, Concha, no tiene nada que ver. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay determinadas personas o determinados bebés que cuando ven a una persona no le miran a la cara directamente y le sonríen, ¿no? Y hay otros que se ponen a llorar. ¿Qué ven en la persona? Cualquiera sabe lo que ve, Carlos. Sí, pero esto que yo te estoy diciendo tú lo sabes, ¿no? Hombre, mira, para empezar lo que estoy comentando, ¿no? Que el bebé es lo que se ha demostrado, ¿no? Que son capaces de reconocer las facciones familiares, en este caso la de los padres, la de las personas más cercanas. Cuando ve la cara de un desconocido, el bebé llora.
Es verdad que hay veces que ve caras desconocidas y el bebé sonríe, ¿eh? Y hay veces que tú puedes observar a un bebé y está mirando algo que tú no ves Sí, y el bebé está o claro, sonriendo o llorando, que es a donde que tú vas. parece que te está mirando a ti, pero está mirando a lo mejor justo a un lado tuyo o justo a algo que hay encima. Está mirando por encima de ti. Ujú. Vamos, os invito a que lo probéis. Sí, Cuando sí. os acerquéis a un bebé, hacia dónde mira, porque hay veces que mira encima de tu cabeza, encima de tu hombro, y o llora o ríe. Depende de lo que esté viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el bebé puede presentir las energías o las puede ver. Hombre, esto es otro tema, Juan Carlos? Sí, sí, nos hemos desviado un poquito. Un poquillo, pero es un Pero tema bueno. muy interesante porque yo lo he observado en muchos bebés. Pues sí, No estaría mal, y yo lo he comprobado personalmente esto, ¿eh? O sea, cuando Sí. te acercas a un bebé, esa imagen que tiene él, o sea, tú te das cuenta de que no te está mirando a ti, que está mirando algo que tienes a un lado o arriba. Perfectamente, vamos, la mirada fija detrás de ti, ¿eh? Y hay muchos que ponen una cara de susto, no conmigo, no conmigo precisamente, pero hay algunos que ponen una cara de susto que se quedan. Claro, y es verdad, ¿eh? Es lo que nos acompaña y eso lo perciben ellos, ¿eh? Para que tú veas que es verdad que el niño, sí, que nacemos medium. Sí, y bueno, y ya para terminar con este tema, porque nos hemos desviado, yo tengo dos teorías sobre estas situaciones. Una es que o bien la persona a la que está mirando y el niño llora tiene un aspecto negativo de lo que el niño ve, o que el ser que ha nacido en ese niño sea negativo, porque están las dos partes, creo yo. Claro, pero además también la teoría es cómo un bebé sabe reconocer lo que es malvado, lo que es negativo, Juan Carlos. Claro, por eso te digo que si el niño te sonríe, lo que está mirando a él le da alegría, lo que está viendo. Claro. Y si el niño llora, lo que está viendo es que al niño le da miedo. Pero hay dos interpretaciones. Que tú realmente lleves algo ahí que sea negativo para el niño, que sea positivo y por lo tanto actúe o reaccione en modo a lo que está viendo, y otra es que si tú tienes algo positivo y el niño, Dios me perdone, que el bebé sea alguien o algo o un ser negativo, interprete lo positivo que tú tienes como algo negativo para él. Cuidado, estoy hablando de la dualidad del bien y el mal, Sí. Es un tema muy complejo, porque la verdad que sí. Así que, si te parece, volvemos a las peridolias estas que... Sí, pero bueno, no está mal, me voy a anotar el tema. Sí, es que es muy curioso este tema. Yo lo he estudiado mucho, Sí. Bueno, y eso, siguiendo con los bebés, ¿no? Se han realizado experimentos con ellos, ¿no? Que parece que pasaban más tiempo mirando patrones, unos patrones con puntos y con rayas, simplemente, pero que se asemejaban a rostro humano, ¿no? Que si han pasado más tiempo mirando esto, le llamaba más la atención que a otros patrones que se buscaban de forma aleatoria, ¿sabes, Juan Carlos? Uh-huh. Sí. Bueno, es verdad que vemos caras donde no las hay, pero esto no solo ocurre con los humanos, los animales también lo ven, Juan Carlos. Bueno, lo de los animales es otra tela, que tú sabes que yo he tenido alguna experiencia. Telita. ¡Qué madre mía! Aquello, bueno, hay animales con los que se han realizado estudios, ¿no? Y parece que tienen la capacidad tanto de reconocer rostros humanos y familiares, también como de ver aquellos que, a ver, entre comillas, no se ven. Las ovejas, Juan Carlos, los cerdos, por supuesto los gatos, los perros, las aves, se ha estudiado con estos animales. Y estos animales son capaces de ver pareidolias. Y es que la pareidolia pues, puede darse con toda clase de objetos, además, y en muchas situaciones. Digamos que es algo psicológico que nuestro cerebro asocia, vamos a ver, elementos según su forma, las líneas, los colores, superficies amorfas o no. Y todo ello pues lo asocia a elementos almacenados en nuestra memoria. En cualquier caso, pues, bueno, este fenómeno es muy curioso y es usado
muchas veces en el ámbito de la fotografía para conseguir imágenes, pues eso, ¿no? Curiosas. También, pues, es interesante que saber que no todas las personas pueden ver lo que otros miramos, Juan Carlos. Claro. Pues tú puedes estar viendo una pareidolia y una persona al lado tuya te dice que no está viendo nada. Que esa es otra historia. Eso es otra historia. Pues tú imagínate que se ve ahí en una pared que tiene un esconchón y en el esconchón se puede, pues parece que tiene unos ojos y una boca y además está sonriendo de forma siniestra, pues tú ya estás viendo ahí un espectro raro, ¿no? Y ya tiene una persona, porque a mí me ha pasado, A mí me ha pasado de ir de investigación, casas abandonadas, que esas casas se dan perfectamente para este tipo de fenómenos y ver pareidolias por todas partes y personas conmigo y decir, pues yo no veo nada. Yo aquí no veo nada, yo aquí. Y al final, pues hacen una fotografía, bueno, que esa es otra, que hay pareidolias que salen en la fotografía y no en la pared que tú estás mirando. Ah, sí, esta es otra película, claro. Hombre, tú a lo mejor le haces una fotografía al interior de una habitación y cuando miras la fotografía ves una pareidolia y miras para la habitación y no la ves en la fotografía. Entonces, ¿verdaderamente es una pareidolia o no? ¿O es un espectro que has pillado con la fotografía? Dentro de estas pareidolias, a lo mejor en la fotografía podíamos también hablar de las orbes, ¿no? Hombre, no he pillado yo orbe. Madre mía, tela, ¿eh? Tengo una colección de cosas. Yo en estos días así que estamos de clausura he pensado muchas veces en sacar psicofonías que tengo guardadas, orbes que he fotografiado, pareidolia y hacer una recopilación de todo y colgarlos bueno, tengo un canal de YouTube que tengo súper abandonado. Digo, a ver si le doy movimiento y cuelgo estas cosas, pero qué va, Juan Carlos, ni aunque esté en clausura tengo tiempo. A mí me pasa también. Yo, por ejemplo, he activado mucho el canal de YouTube porque en algo te tienes que entretener. Pero vamos, que tú, que tienes la capacidad y tienes un montón de material, deberías de activarlo cuanto antes Tengo mejor. muchísimo material y debería sacarlo a la luz porque es súper interesante. Por eso te lo digo. Súper interesante, sí. Bueno, pues no sé, es un tema que podríamos seguir hablando. Creo que no sé si tenemos más tiempo, Juan Carlos. Pues si tienes algo más que decir, pues no sé, 30 segundos, quizás. Nada. Que me voy a anotar lo de, bueno, si alguien quiere saber algo acerca o algo más acerca de las pareidolias, que bueno, que se ponga en contacto con el programa, ¿verdad? Uh-huh. Y nada, que yo me seguimos, lo de los bebés, que yo creo que es interesante. Es un tema muy interesante, me parece a mí, pero no solamente los bebés, también las personas adultas, cambiando al lado opuesto radical de la edad humana, las personas adultas también y personas en estado terminal, sí. Esas personas también tienen ciertas visiones, que yo recuerdo un caso muy cercano que lo contaré en el programa oportunamente. Sí. Son personas que pueden llegar a ver a entes o seres desencarnados conocidos por ellos, que no estamos hablando de seres que no hayan conocido, familiares o amigos que parece ser, entre comillas, que vienen a visitarles para ayudarles a hacer el tránsito este. Sí, en los últimos momentos. Un fuerte abrazo, Concha. El tema para la semana que viene. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todo, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti también. Buenas noches. Mundo. Bienvenido, Michael, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, Juan Carlos, estamos bien y nada, vamos de hablar también y que nuestros oyentes pues escuchen esas historias que tenemos que contar. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada, que nos quedamos ahí en el tintero un montón de cosas o casos anómalos o fantasmagóricos de la Segunda Guerra Mundial, y creo que estuvimos hablando por última vez de un barco y ahora vamos a continuar a partir de ahí, ¿no, Michael? Vamos a continuar porque hay un montón de fenómenos extraños como la semana pasada hablamos. La verdad es que hay un montón de contenido porque
se vieron un montón de cosas extrañas, soldados, fantasmas, barcos, animales, críptidos, así que vamos a seguir en esa lista, vamos a seguir entonces, como tú has dicho muy bien, con un barco, ¿no? Un barco, pero vamos a ver, en un barco fantasma vamos a hablar de un barco encantado, ¿no? Porque todavía sigue el misterio de este barco. Estoy hablando del USS Hornet. Ese barco ganó 9 estrellas en batalla, ¿no? Por supuesto, estamos hablando por los servicios prestados en la Segunda Guerra Mundial. También este barco es famoso porque fue el barco que recogió a los astronautas del Apolo 11 después de su regreso de la Luna, ¿no? El cual, bueno, pues sabéis que el módulo lunar, pues esa cápsula, cayó en el mar y fue recogido, esos astronautas fueron recogidos por este barco. Hoy en día está convertido en un museo flotante. Pero estamos hablando de un gran portaaviones, de un gran barco, un día un museo para que la gente vea, lo que fue realmente lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero tras 7 años de que este enorme portaaviones llegara a lo que es Alameda, que es donde está, en ese puerto, en ese sitio donde está, ¿no? Ubicado, empezaron lo que es el personal del museo, tanto limpiadoras, tanto historiadores, incluso visitantes, empezaron a decir, empezaron a contar historias de unos asombrosos sucesos inexplicables de que le habían pasado allí. Por ejemplo, Juan Carlos afirma que han escuchado, extraños pasos, como voces, a pesar incluso de no ver nadie a bordo. Estamos hablando ya de servicio de limpieza, ¿no? Incluso han visto imágenes, esto ya estamos hablando de cosas más serias, de imágenes de marineros oficiales con su uniforme que, se desvanecían ante los ojos de los propios visitantes, ¿no? Algunos llegaron a creer, esto es muy típico, ¿no? Algunos llegaron a creer que eran, hologramas, ¿no? Creados por ese museo, de que allí estaban hologramas de soldados, ¿no? ¿De qué fecha, Michael, estamos hablando? Dime. ¿De qué fecha estamos hablando? Esta fecha estamos hablando de 7 años, estamos hablando de 1950, en 1951 hasta ahora, o sea, a partir lo que dicen los documentos, que a partir de los 7 años, estamos hablando de 1952-53, a partir de ahí ya el barco queda expuesto como museo. Estamos hablando. Sí, pero como estamos. Como tú estás diciendo de hologramas, digo. No, perdón, pero es que me he equivocado aquí, porque estos recogieron a los tripulantes del Apolo 11, ¿no? A partir de esa fue su última misión, los tripulantes del Apolo 11, pues quedó como museo, ¿no? Lo de los hologramas es fecha no muy reciente, pero fecha contemporánea, ¿no? Sí, por eso te lo decía. Sí, de ver figuras, que desaparecían, que hacían su vida cotidiana, Juan Carlos, su vida cotidiana, andar incluso con sus uniformes de gala, y se desvanecían cuando esos visitantes dicen, que está aquello que está muy bien hecho, que representa perfectamente, y se enteran de que allí no hay ninguna representación, ni holográfica, ninguna representación. Allí lo que hay son los uniformes expuestos en una vitrina, pero de eso de soldados, un uniforme andando eso no está dentro de los preparativos de ese museo, ¿no? Sí, que cabe pensar que pudiera ser una especie de realidad alternativa que se mezclara como dos mundos paralelos, ¿no? Que se unieran en un mismo punto y de vez en cuando se entrelazaran y se vieran escenas del otro lado, ¿no? Esto confirmaría la famosa teoría de la impregnación, ¿no? Porque allí en ese barco ha vivido muchas tensiones de guerra, mucha vivencia de esos marineros, y los cuales los testigos aseguran de que esos marineros están perfectamente, que van andando, o sea, van como en una película, como metidos en su mundo, o sea, tienes razón lo que tú has dicho en eso. Parece ser que ellos están en otro mundo, que la guerra, o sea, como si estuviesen en ese mismo instante donde estaban ellos en ese barco, ¿no? Como si se hubieran quedado en una especie de bucle también, ¿no? Pudiera ser.
Exactamente. La teoría de la impregnación dice exactamente eso. Por una gran sensación, con una, como digamos, una gran emoción, ¿no? Se queda impregnado el lugar, no siempre, casi siempre tienen fama de acontecimientos, un asesinato, acontecimientos malos, ¿no? Negativos, ¿no? Pero también hay sitios donde no se ve la negatividad, pues se ven bodas, se ven un montón de fantasmas de mujeres de vestidas de boda, ¿no? Que lo que significa que parece ser que ellos están en su bucle, como si fuese una película, ¿no? Una película, y ellos van en su, como decimos aquí, en su bola, ¿no? Van en su mundo y no interaccionan con estos visitantes o con los trabajadores del museo, sino que ellos hacen su papel y desaparece, que es lo extraño, ¿no? Si lo dijera una persona, Juan Carlos, pero es que lo dicen limpiadores... Sí, y es muy importante porque lo dicen los visitantes, o sea, no es una especie de paranoia conjunta en un momento determinado, que pudiera también ocurrir, ¿no? Una visión de estas que se tienen a nivel colectivo, una paranoia de estas. Son los visitantes que van, que son distintos y que a través de los días te van contando la misma historia, ¿no? Sí, porque podemos unir historiadores que están allí, historiadores, guías, que cuentan la historia de esas batallas y lo que hacían esos marineros. Pero cuando empiezas a recopilar, yo como en mis investigaciones, empiezo a recopilar testimonios de diferentes personas que no se conocen, porque es un museo muy visitado y, bueno, que vienen gente de todas partes, ¿no? Y esos historiadores que están allí, vale, verdaderamente conocen la historia. Ahí sí puede estar un poco alterada, ¿no?, la conciencia. Pero cuando viene visitante, que lo que quieren ver es aquello, y ven la misma representación, o le ocurren los mismos fenómenos extraños que a los limpiadores, que a los guías, o sea, a un montón de gente que no tiene nada que ver uno con otro, pues ya ahí entra lo que se llama el fenómeno asociado, ¿no? ¿Por qué? Porque diferentes personas dicen haber visto un mismo fenoméneno. Entonces, cuando verdaderamente el investigador se queda extrañado, y es cuando ahora dice realmente que qué es lo que es, qué fenomenología o qué es lo que pasa cuando diferentes personas, diferentes partes del mundo ven lo mismo, ¿no? Pero no en el mismo sitio, o sea, no estamos hablando a la misma hora y en el mismo lugar, no, estamos hablando de diferentes días y diferentes horas. Aparte, Juan Carlos, de esas apariciones, por esos pasillos entra una cantidad de aire, una corriente de aire, pero que, bueno, que levantan, bueno, que estamos hablando, la ropa se levanta, incluso sombreros dejan que se caen los mismos sombreros de estos visitantes, ¿no? Lo más curioso es que no hay ninguna, estamos hablando que están en la sala de máquinas o están en el interior. Sí, que no hay ninguna corriente, ¿no? Exactamente, no hay ninguna corriente de aire porque están lo que son las habitaciones totalmente cerradas. Otra cosa también muy curiosa es el instrumental de la sala de máquina o incluso maquinaria se pone en funcionamiento sola, ¿no? Se pone en marcha solo, ¿no? Lo que significa que algo está ocurriendo. Lo único que pasa es que, bueno, todo esto llegó a la luz pública, bueno, y aquello fue un circo mediático, porque imagínate la cantidad, no ya curioso, ¿no? Porque ya los curiosos, mira, van al museo y efectivamente eso beneficia, ¿no? Beneficia porque monetariamente y económicamente van a entrar al museo, bueno, y entran y depositan la entrada. Pero el circo viene cuando ya empiezan a ir una cantidad de videntes, clarividentes, medium, parapsicólogos, bueno, que lo que van a investigar, intentar estudiar, y bueno, y cuando, imagínate que está en medio del museo, y está el guía, o en este caso el historiador, contando la historia, el argumento, ¿no?, de esa habitación donde estuvo, y de esos visitantes, empieza una medium a entrar en trance, a decir que está en comunicación con el capitán tal o con el sargento tal o tal. Bueno, pues aquello parece más bien, bueno, tuvieron también que un poco vetar la entrada y no, la verdad es que
fue una tarea muy difícil, ¿no? Porque cómo controla tú ese circo mediático que se formó ahí, ¿no? Fíjate que es impresionante, ¿eh? De todas las maneras, ese lugar sigue hoy en día, ¿no? Sí, ese lugar sigue en día. Lo que no sé exactamente hoy, si sigue con esa fama, si sigue actualmente esos fenómenos, porque la verdad en Estados Unidos, bueno, todo lo que toca la Segunda Guerra Mundial y está exhibido, casi todo tiene su propio fantasma, ¿no? Incluso hay museos ahí que, bueno, lo he descartado, incluso museos aéreos donde se exhiben aviones, donde hay gente que tienen grabado como como si un piloto, no, como la palabra exacta es cómo se transformaba, no, cómo se materializaba, cómo se materializaba una especie de piloto, ¿no? Dentro de un avión en un museo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa que, claro, ese vídeo lo han analizado y el 90% dicen que es un fake, ¿no? Que es un fraude, pero bueno, ya te digo que dentro de Estados Unidos, el terreno de Estados Unidos, hay un montón de museos que cada museo, cada pieza, porque estamos hablando que tiene una historia increíble, cada barco que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de barcos, estamos hablando de aviones, pues tiene su misterio. Nos vamos ya ahora, Juan Carlos, a Guinea, donde en la primavera de 1944, en el puerto de Hoyandia, ¿no? Ahí fue el escenario de una importante batalla, ¿no? Porque ahí fue una invasión aliada, el cual, bueno, pues tomaron por sorpresa a los japoneses que estaban allí y no esperaban de que por esa parte, por ese puerto, entraran las tropas americanas, ¿no? Y cual, bueno, pues lo cogió por sorpresa y, bueno, fue una gran victoria, ¿no? Contra los japoneses. Los que quedaron vida, pues ellos huyeron hacia el este, ¿no? Hacia otra isla. Lo que hoy nos trae esta historia es que ya estamos hablando de en 1950, ya hacía 5 años que había terminado la guerra. Los lugareños de allí empiezan a relatar y a contar historias de que ven a soldados japoneses, ¿no? Por aquella playa, ¿no? Y bueno, y un montón de historias que también llegó a la prensa, ¿no? Bueno, en 1956 la agencia Reuters informó que los residentes de allí, de Hoyandia, habían pedido a los miembros de un comité que hiciera algún ritual, o lo podíamos llamar un exorcismo, a un cañón que todavía quedaba en pie, un cañón, estamos hablando de un cañón japonés, que estaba en una playa, ¿no? Ellos atribuía a que, ellos estaban ya hartos de que sobre la medianoche, incluso oían cómo se disparaba ese cañón, y esos habitantes, curiosos, iban a esa playa y ellos describen cómo veían perfectamente que el cañón estaba siendo disparado por soldados japoneses vestidos con indumentaria de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, aquí lo más sorprendente es que lo ven con el rostro esquelético, o sea, ellos describen que son esqueletos uniformados con los uniformes japoneses, ¿no? Así que llaman y hacen allí un ritual, y la verdad que para algunos ese ritual funcionó y para otros no, para otros dicen que pues todavía ese cañón todavía pues dice que sigue disparando, ¿no? Sigue disparando. Es muy extraño esta historia porque todas estas historias no son inventadas, son recogidas en periódicos y recogidas de tradiciones orales, pero que están en algunos documentos, no son historias inventadas para ponerlas en un libro. O sea, que luego los testigos estén equivocados, Juan Carlos, eso es diferente, ¿no? Pero por lo menos es muy, muy llamativo, ¿no? Que llamen para hacer un ritual porque están hartos de ver esos fenómenos, esos esqueletos. Bueno, yo que veo esa imagen
y yo la verdad, yo no llamaría a un exorcista, yo es que me iría directamente de allí, ¿no? De esa isla, ¿no? Tú, igual que yo, ¿no? Saldríamos por patas. Bueno, sí. Si es que eso no hay otra historia. Más si yo lo digo y después mi vecino dice, no, es que yo también lo he visto. Y sobre todo el estruendo que tiene que hacer un cañón, estamos hablando de un cañón antiaéreo de eso tiene que hacer increíble, ¿no? El estruendo, ¿no? De un ruido espantoso. Mira, también esto lo dejo yo también, esto lo podíamos entrecomillar, ¿no? Porque cada vez que hablamos de fantasmas sale el llamado informe de los muertos. Yo lo voy a poner entre comillas, voy a contar la historia para que nuestros oyentes, ellos tengan siempre su veredicto, ¿no? Se lo crean o no se lo crean. Yo las dejo entre dudas. Las que yo he comentado ahora, hay informes escritos y hay de todo, ¿no? Pero bueno, esta historia se llama el informe, y lo he intentado investigar, pero he tocado con un callejón sin salida, lo que significa que en todas partes me sale como verídico, pero bueno, vamos a contarlo. Mira, estamos hablando de que, bueno, estamos hablando siempre en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que estamos hablando de tres pilotos, ¿no? Tres pilotos, los cuales iban en un bombardeo Douglas BD-7 Boston, y que, bueno, su misión era despegar de lo que es Francia, que ya estaba Francia liberada, ahí estaban ya los aliados, y bueno, y ellos lo que hacían era, estas misiones eran bombardear Alemania ya estaba casi sitiada, ¿no? Así que estos aviones, pues, bueno, estos grandes bombardeos tiraban las bombas sobre Alemania. Después de tirar todas esas inmensas bombas, decir que las bombas que no, por lo que fuera, no pudieran tirar, esas bombas tenían que ir al mar, en el Canal de la Mancha, o tenía que ir a un sitio que ya estaba establecido con anterioridad, Juan Carlos, para tirar esa bomba, porque estos bombarderos no podían aterrizar con las bombas encima, ¿no? O sea, que despegar sí, pero aterrizar no. Bueno, pues cuando regresaron estos bombardeos, bueno, uno de estos aviones, de estos tres pilotos, bueno, pues llegaron con un rostro muy blanquecino, un rostro muy pálido, bueno, y una cara como si hubieran visto un fantasma, ¿no? El general, que fue quien lo recibió, lo envió inmediatamente a que le dijeran un informe, porque estos pilotos tenían que hacer un informe de las bombas que habían lanzado y más o menos dónde habían caído y lo que habían hecho, ¿no? Lo mandó para que hicieran el informe, y ya que esas caras demostraban de que llevaban días sin dormir, bueno, pues que descansaran, ¿no? Bueno, pues sí, resulta que estos tres miembros de la tripulación de ese bombardeo se retiran a su aposento a hacer el informe, y en el transcurso de esa tarde este general recibe la noticia de que han sido derribados dos de estos bombarderos. ¿Qué significa? Se pone a recontar y resulta que solo le falta uno de esos bombarderos, solo le falta uno. Entonces él está un poco contrariado, como diciendo, no, han vuelto todo menos uno, lo que significa que se ha perdido solo uno. Lo raro de toda esta historia es que minutos después le confirman que son estos pilotos, el cual no me han trascendido los nombres, por eso digo que pueden ser una historia ficticia, pero bueno, lo vamos a decir aquí. Le llega el informe de que han sido derribados esos tres pilotos que él acababa de ver horas antes, acababa de ver cómo aterrizaba y cómo esos tres, con mala cara así, con un rostro pálido, habían ido a su aposento. Así que, ¿qué es lo que hace este hombre? Bueno, pues este hombre lo que hace es ir rápidamente a donde están los aposentos, donde están en el cuartel, donde están los dormitorios, y cuál es su sorpresa, que encuentra la habitación vacía, no hay nadie en sus camas, pero encuentra o en este caso encuentra el informe redactado, cada uno de estos miembros de la tripulación redactado.
Por eso se llama el informe de los muertos, ¿no? Porque hasta hoy en día, bueno, incluso se dice que con el temor que tuvo este general, pues le hizo 3 tumbas con el nombre de estos 3 soldados, pero queda como cierto de que ese general recibió el informe de unos supuestos fantasmas, ¿no? Por eso digo que la historia puede ser muy bonita, puede ser muy intrigante, pero bueno, la dejo entre comillas, Juan Carlos. Uh-huh. Y Pues te iba yo a comentar algo que, bueno, tiene para mí muchos tintes de que puede tener una parte de realidad y otra parte de fantasía, ¿no? se escribieron, Juan Carlos, muchos libros de historias paranormales, y esas historias que a la gente le gusta mucho, porque una vez que ha terminado la contienda, ya cada país más o menos se ha centralizado, se ha normalizado, pues ya empiezan a salir libros de cosas extrañas que ya la gente pues le como aviones fantasmas, y también un avión que un año justo después de lo de Pearl Harbor dice que regresó. Pero estudiando el tema, que incluso nosotros aquí en el Mundo Insólito lo hemos contado, ya hace tiempo contamos esa historia. Investigando esa historia, resulta que esa historia es inventada en el sentido de que lo trasladan a Pearl Harbor. Pearl Harbor fue atacada el 7 de diciembre de 1941, y este supuesto avión fantasma apareció el 7 de diciembre de 1942, y el radar detecta un aparato, ¿no? Claro, ya estamos hablando que los estadounidenses no son tontos, lanzan inmediatamente la alerta y salen 3 cazas a interceptarlo, y es cuando ven un avión que es del ejército americano, de la Fuerza Aérea Americana, y con el fuselaje, ¿no? Bueno, pues más o menos así en la historia, y resulta que es inventada. La gente lo dice que Pearl Harbor, pero eso ocurrió en la zona de Filipinas y en la zona del Pacífico, ¿no? En este caso, Pacífico Sur, ¿no? Pero aquí no he encontrado nada. Pero ya para terminar, mira, muy rápido, porque sé que estamos de tiempo. Una de las zonas más famosas donde se ven soldados fantasmas, y que nos incumbe a nosotros, los españoles, ya sabrás por qué, es la zona del valle de Miasnov. Está ubicado a 30 kilómetros de Novgorod. Esto estamos hablando que es en Rusia. Allí perecieron muchísimos soldados soviéticos, pero también soldados alemanes. Pero de esos soldados alemanes, muchos eran integrantes de la división azul. Estamos hablando, eso es en 1942. La división azul fue una división que mandó, por la ayuda prestada a Hitler, la mandó Franco a la zona este, a lo que es Rusia, ¿no? A Stalingrado, ¿no? Y bueno, y allí he recogido una historia de Juan José Benítez, que en su libro Estoy bien cuenta una de esas historias de soldados españoles. Y bueno, y lo que pone Juan José Benítez es: Miguel París combatía en Rusia en la división azul. En una misión quedó desorientado por la nieve tras el impacto cercano de un mortero, ¿no?, que cayó junto a él. Bueno, y quedó un poco desorientado, incapaz de encontrar el camino y temeroso de morir congelado, ya no morir de las balas de los soviéticos, ya morir congelado. Bueno, pues salvó la vida cuando se encontró a un compañero del mismo pueblo que le guió, y empezó a decirle que él lo conocía personalmente. Empezó a decirle, él no se extrañó porque, claro, de su mismo pueblo habían ido varios paisanos suyos, habían ido en esa división, ¿no? Y que, bueno, le ayudó, empezó a decirle, no, agáchate aquí, ven para acá, total, que él lo guió hasta otra vez hasta el campamento alemán, ¿no? Lo más extraño de todo esto es que, bueno, por tiempo después descubrió que, que a pesar de ver lo que es un español armado, lo que estamos hablando de su compañero armado, uniformado, bueno, pues él
en esa crisis que tenía y en esa mentalidad que tenía por salvar la vida, no se dio cuenta, pero una vez que ya estuvo salvado, empezó su sobre lo que es el inconsciente, ¿no? Y se dio cuenta de que su amigo no dejaba huella en la nieve. O sea, él iba detrás de su amigo, y no dejaba huella en la nieve. ¿Qué es lo que pasó? Que empezó a preguntar por el nombre de su compañero, y nadie sabía dónde se encontraba, ¿no? Decía que en ese mismo escuadrón no se encontraba en otro escuadrón que estaba en otra ciudad, ¿no? Bueno, pues Miguel París, que es este hombre español, después de un mes buscando a ese hombre, se entera que su compañero lleva 3 meses fallecido. Así que esto cuenta, lo que es Miguel París, cuenta de que su amigo o su paisano, 2 meses después de haber fallecido, lo sacó de la nieve y pudo salvar la vida. Y este español, bueno, pudo regresar, ¿no? Muy pocos regresaron, ¿no? Muy pocos. Date cuenta que aquello fue un cataclismo total, ¿no? No solo para los soviéticos, ni para cualquier persona. Aquello, muchísimos grados bajo cero, no tenían comida, sobre todo el bando alemán no tenía comida, no tenían municiones, y bueno, y la mayoría ya tuvo que rendirse, ¿no? Y bueno, y esto lo recogí yo hay muchísimas historias sobre todo del bando en el bando alemán, bueno, que de la división azul de españoles, ¿no? Es curioso de que fantasmas españoles, ¿no?, se vean en Rusia, ¿no?, y se vean por aquella parte. Pues ha sido, Michael, un enorme placer que nos hagas este repaso por segunda vez para terminar con la historia de estos fantasmas, entre comillas, o fenómenos anómalos de la Segunda Guerra Mundial. Yo me sorprende mucho el museo aquel que hemos hablado casi al principio, y me gustaría poder visitarlo. Lo que pasa es que nos pilla un poco lejos para ello, ¿verdad, Michael? Y bueno, y ahora no es bueno tampoco viajar, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchos museos. Un día de hecho podemos también hablar de museo también. Se me ocurre esa historia de los museos son interesantes, ¿no? Creo que un día de estos vamos a tocarlo. Pues ahí lo dejas tú dicho, Michael. Un fuerte abrazo. Ha sido un placer. Mundo. Muy buenas noches, David, bienvenido. Muy buenas, Juan Carlos, un placer estar con vosotros de nuevo esta noche. Bueno, pues es un verdadero placer que vuelvas otra vez a participar después de hace unas semanas que has estado ausente, y nos traes, bueno, un tema que habitualmente, y yo no sé por qué, habitualmente se suelen emitir en épocas navideñas justito antes de que empiece el nuevo año, ¿no? Vamos a hablar de premoniciones y profecías. Ahí estamos, porque yo creo que es un tema interesante, creo que es un tema que precisamente con estos tiempos que corren, con esto que estamos pasando a nivel mundial ya, pues yo creo que habría que fijarse un poco en todo aquello que durante siglos y siglos, durante milenios incluso, nos han dejado los sabios, nos han dejado aquellas personas que ya desde el saber antiguo, desde ese saber prohibido, ¿no?, ya iban escribiendo, iban dejando, digamos, por escrito, pues todo aquello que preveían, ¿no?, que podía ocurrir en este mundo nuestro en el que vivimos. Y con los siglos, pues nos vamos dando cuenta de que también va evolucionando el tema de las profecías, porque precisamente de lo que hablamos es de las profecías, y a cada uno de estos personajes tan señalados, tan simbólicos, ¿no?, dentro del mundo de la profecía en sí, yo creo que, se le tiene que dar el nombre y el lugar que merecen, por supuesto, pero no debemos olvidar que en muchas ocasiones confundimos aquello que han podido dar a entender, ¿no?, aquello que han podido profetizar, no lo interpretamos quizá de la manera adecuada, de la manera correcta. Después, evidentemente, como no, y más hoy en día, ¿no?, pues se construyen muchos bulos acerca de estos profetas, y sin embargo, por ejemplo, pues hay otras personas, ¿no?, personas que también profetizan, que también de alguna manera, pues a través de premoniciones, a través de estudios, no solamente premonición, sino también hablamos de estudios
pues a nivel global, ¿no? De cómo funciona nuestra sociedad, hacia dónde nos dirigimos, etcétera. Y de ahí pues también nacen teorías sobre posibles hechos, cambios que puedan venir en nuestras vidas, y a eso le añadimos también, pues como comentábamos antes, pues esas personas que sin tener, digamos, una noción de, bueno, pues de todo eso, ¿no? De todo ese tipo de estudios que pueden profetizar también, entre comillas, ¿no? Hechos que puedan ocurrir en un futuro, esas personas que sin nada cuento, pues sencillamente describen algo que ven, que prevén, que sienten que puede ocurrir en un futuro más cercano o menos cercano, ¿no? Yo durante todos estos días, con todo esto, Juan Carlos, que está ocurriendo en nuestro planeta, algo que desde luego daría para mucho en todos los aspectos, tanto en el aspecto de cómo funciona nuestro planeta, en el aspecto conspiraciones, en el aspecto de muchos temas, ¿no? Pero tratándolo desde el punto de vista de lo profético, ¿no? Yo creo que, a ver, hay cosas que están muy claras, ¿no? Desde luego, profetas como por ejemplo Nostradamus, ¿no? Quizás el más reconocido entre todos, un nombre que seguramente cualquiera que se lo mencione sabe de quién estamos hablando, ¿no? Jean-Michel de Notre Dame, estamos hablando del siglo XVI, principios, estamos hablando de un hombre, no solamente un vidente, astrólogo, astrónomo, médico, abogado, o sea, estamos hablando de un señor que desde luego no perdió la cabeza, sino que a su modo y a su manera de entender sus tiempos, ¿no? Y de la manera en cómo él pues ejercía, ¿no? Esa evidencia, esa clara evidencia, pues dejó una serie de profecías, una serie de prosas en latín y en francés antiguo, el cual pues bueno, podemos encontrar ahí una serie de quizás puntos en común, digamos, ¿no? Con sucesos, con hechos que han ocurrido a lo largo de la historia. Pero fíjate que últimamente se mueven por las redes ese tipo de profecías, ¿no? He llegado a leer profecía supuesta, profecía de Nostradamus, evidentemente, vamos a decir que la verdad, ¿no? No es auténtica esa profecía, en absoluto aparece en ninguna de las centurias. Pero bueno, esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que quizás en alguna de las profecías que dejo sí que pueda estar haciendo mención a esto que está ocurriendo y que desde luego es algo que no nos va a dejar indiferentes, ¿no? Algo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Nada más empezar esta década 20 del siglo XXI. Yo creo que seguro que en alguna parte debe estar, pero desde luego no es lo que nos han mostrado por las redes, ¿no? Que desde luego es bulo, es una profecía montada. Pero por otra parte, fíjate, sí que ha salido en diferentes medios, tanto a nivel prensa como televisión, radio, pues sobre esta persona que es conocida como Sylvia Browning y que en un libro sobre el año 2008, estamos hablando de 2 años antes, fíjate cómo son las cosas, deja escrito algo así como que alrededor de este año 2020, pues como que una enfermedad lo suficientemente grave, ¿no? Y parecida pues a esas enfermedades que son sobre pulmones, bronquios, bueno, neumonía, etcétera, que se extendería a nivel mundial, atacando a todo lo que es el sistema respiratorio de muchísimas personas, algo, vamos a decir, pues fuera de lo común, ¿no? Algo que hace mucho que no se vivía de esta manera, en estas condiciones, paralizando prácticamente a los países, y que de alguna manera, pues así como viene, ese virus, esa enfermedad, ese problema, ¿no? Desaparece y se vuelve a repetir supuestamente, dice, 10 años más tarde, es decir, el 2030 nos toca otra. Fíjate, esto que sí que está escrito, por ejemplo, ya nos puede dar a entender que desde luego nos confirma que hay personas que tienen esa facilidad, esa capacidad de poder intuir, prever, previsualizar aquello que en un futuro más cercano, más lejano puede ocurrir, ¿no? Como está pasando de hecho hoy en día. Y seguramente, vamos, yo me apuesto a que es así, que además de las palabras que aparecen en el libro de esta persona, tienen que haber muchos más
que han podido prever, previsualizar, incluso dejar escrito, ¿no? También algo que podía ocurrir como esto que nos está ocurriendo. Yo creo que esto es como para hacer un pensamiento y darnos cuenta de que quizás el tema de las profecías, a pesar de que lo encontramos como, bueno, algo antiguo, algo pasado de moda, algo que ya no, bueno, que le gusta solamente por aquellas personas que se relacionan con lo místico, ¿no? Con lo oculto. Y sin embargo yo creo que hay mucha chicha, hay mucho de lo que sacar ahí, ¿no? Yo creo que esas personas como Parravicini, ¿no? No podemos olvidarnos de Parravicini, que desde luego también en muchas de sus profecías podemos encontrarnos con cosas increíbles, ¿no? Cosas que han ocurrido, por supuesto. Fíjate hasta qué punto es que el mundo de la premonición, muy relacionado también, ¿no? Porque quizás la premonición puede ser algo más a un corto plazo, tal vez, pero no deja de ser una profecía, pues nada más, nada menos que eso, ¿no? Una premonición también sobre aquello que puede acontecer en un futuro, más bien tirando muy a largo plazo, ¿no? Estaba pensando yo, según hablabas, que las cuartetas de Nostradamus siempre son, o creo yo que siempre son interpretadas después de, no antes. Eso es, así es. La complejidad de ellas. Luego, una vez que ha pasado un acontecimiento en la historia, pues te sacan la cuarteta correspondiente y explica, como por ejemplo lo que está pasando en esta última época con esta pandemia que estamos todavía viviendo, ¿no? Uh-huh. Que hay una cuarteta que la explica perfectamente. No sé si sabes de qué cuarteta te hablo. Bueno, pues mira, la verdad es que en estos días, el poco tiempo que he podido tener, porque las condiciones que se han tenido aquí, pues la verdad es que no han sido demasiado fáciles, sí que he estado muy pendiente a ver si encontraba algo, ¿no? Pero la verdad es que de lo que he ido leyendo, pues no he podido identificar aún alguna, ¿no? Que pueda estar describiéndonos lo que está ocurriendo, pero sí que estoy seguro que debe haber alguna, ¿no? Esta que estaba corriendo por las redes sabemos que no es cierta, que no es real, pero sí que sabemos que en alguna de las cuartetas de Nostradamus, en alguna de esas centurias, en alguna de las profecías que nos dejó, seguro que hay alguna, incluso yo diría más, que pueden estar relacionadas con esto, aunque todavía no estamos entendiéndolas. Fíjate que también he pensado en Baba Ganda, no sé si te suena. Ajá. Esta mujer me parece que también tiene una especie de premonición sobre este año. Sí, que sí, correcto. También de unas pandemias, Lo que pasa que no lo definen con estos nombres, ¿no? Claro, piensa que muchas veces cuando se nos presentan este tipo de situaciones, los profetas, vamos a decirlo así, ¿no? Las personas que lanzan esas profecías lo describen no de una manera literal tal cual, ¿no? Va a venir una pandemia tal cual, sino que lo que están observando como místicos que son, como personas que están de alguna manera conectadas con ese cosmos, ¿no? Con esa sabiduría, con ese no tiempo, pues quizá lo están interpretando de una manera desde luego muy diferente, ¿no? Lo interpretan tal vez pues como una serie de cambios que tienen que venir a nivel social, ¿no? La sociedad, la humanidad, de qué manera va a evolucionar nuestro planeta, qué debe ocurrir para que podamos, ya no te digo tomar conciencia, pero sí por lo menos empezar a planteárnoslo, ¿no? Yo creo que muchas personas viviendo esto que está ocurriendo ahora, pues están comenzando a tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Tanto de la contaminación como en el ritmo de vida que llevamos, de los excesos, del consumismo, de muchísimas cosas, ¿no? De lo importante que es la vida, ¿no? El mundo en el que vivimos. Y en cambio, pues también nos damos cuenta, ¿no? De todo aquello que está ahí detrás, ¿no? De la manera en que nos manipulan, de la manera en que manejan a la sociedad, cómo nos controlan, de qué manera, pues, nos tienen, ¿no? Esto que se ha dicho desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que yo desde luego estoy completamente de acuerdo, que nos tienen un poco, pues, como si fuésemos conejillos de indias, ¿no? Que nos tienen un poco controlados a nivel del crecimiento que hay en la humanidad, ¿no? Los niveles a los que estamos llegando, cuando hace falta hacer, y perdona por la expresión, una limpieza, ¿no? De qué manera pues pueden controlar todo esto para que no se desmadre. Evidentemente todo eso, detrás de todo esto que
que nos ocultan, ¿no? De la manera en que nos manejan, esa mano oscura, ¿no? Que muchas veces pues está ahí manejando y ordenándolo todo. Detrás de todo eso está entonces ya la sociedad, ¿no? La sociedad que no lo ve, la sociedad que pocas personas se dan cuenta, intuyen, perciben y son capaces de observar, ¿no? De analizar en qué mundo vivimos, pero por lo general, por suerte cada vez menos, ¿no? Pero por lo general estamos en un mundo controlado y del cual no podemos hacer mucho más, ¿no? Yo creo que a no ser que sea en un principio de manera independiente, ¿no? Que una persona pues tome sus propias decisiones, ¿no? Y comience pues a tener un cambio en su vida, un cambio de vida, ¿no? Esto sí se puede de alguna manera observar, ¿no? Se puede aceptar, pero de manera global es difícil. De manera global es difícil porque el ponerse de acuerdo unos con otros, fíjate que ese ha sido uno de los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Siempre ha habido pues ese desacuerdo en general, ¿no? En muchas cosas, y de ahí el mantenernos en esa situación en la que no avanzamos, ¿no? Sí, estamos aludiendo casi a una especie de nuevo orden también, ¿no? Uh-huh, correcto. Estamos hablando de esta especie de nuevo orden y a mí se me ocurre, ¿por qué no?, que algunos de estos profetas pudieran tener esa información adelantada de los planes que el nuevo orden tiene para con nuestra humanidad. Y a lo mejor ese tipo de premoniciones o profecías pudieran venir por tener una determinada información privilegiada, quizás, ¿no? Por ejemplo, esto es muy cierto, esto que acabas de decir, completamente de acuerdo contigo, porque sí que es verdad, en muchas ocasiones todo aquello que nosotros desconocemos, todo aquello que nosotros quizá llegamos ni siquiera a imaginar, es algo que ya se está preparando, que ya se está montando, que ya se está previendo cuándo y cómo se va a hacer y que desde luego ya saben a ciencia cierta cuáles van a ser los resultados, ¿no? Porque de hecho todo lo que hacen y montan durante tiempo, y mucho tiempo, a veces años atrás, cuando ocurre algo, ya saben cuál va a ser, digamos, el desenlace, ¿no? Es decir, está todo completamente medido y controlado. Entonces, sí, desde luego no es de extrañar que haya alguna persona que tenga el privilegio, ¿no?, de tener cierta información, que en un momento determinado la utiliza y a través de esa información pues emite, digamos, esa, vamos a decir, profecía, entre comillas, ¿no?, sobre aquello que va a ocurrir, a saber cuándo, pero que se sabe que va a ocurrir, ¿no? Yo creo que sí, desde luego es muy cierto que además si nos fijamos en cómo va evolucionando nuestro planeta, de la manera en que evoluciona nuestra especie, ¿no?, al ritmo que vamos, desde luego hay muchas cosas de esas que están ahí profetizadas que está clarísimo que tienen que ocurrir, ¿no? Van a ocurrir, de hecho, de la manera en que nos tomamos las cosas muchas veces los humanos, ¿no?, de la manera en cómo actuamos, está clarísimo. Pero el cómo ocurren, ¿no?, quién es la mano hacedora para que eso ocurra, en muchas ocasiones no tenemos ni idea y resulta que es el propio ser humano, ¿no?, el que está manejando, pues por ejemplo, como esto que está ocurriendo, ¿no? Evidentemente muchas personas pueden estar pensando que esto desde luego no es algo que ha surgido, pues mira, por mala pata, ¿no?, por la manera en cómo nos explican que ha surgido, sino que detrás de todo esto pues hay personas, ¿no?, que han estado obrando y creando este virus, ¿no?, y que desde luego pues esto era algo que estaba ya montado, ¿no? Pues hombre, desde luego tiene mucho más sentido, ¿no? Tiene mucha más lógica pensar que esto sea ocasionado de una manera pues hecho a conciencia, que no que casualmente pues la película que nos están contando. Nos hemos desviado un poquitín del tema, pero me ha parecido una forma interesante de interpretar este tipo de profecías del pasado hacia el futuro. David, ha sido un placer como siempre tenerte en Mundo Insólito Radio y bueno, ya sabes, cuando quieras aquí tienes las puertas, los brazos y todo nuestro entender abierto. Un fuerte abrazo. Pues un placer, Juan Carlos, y hablamos en el próximo. Viaje a lo desconocido
con mundoinsolitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como no entiendo de otro modo, haya sido de vuestro agrado. No olvidéis que podéis comentar y aportar información, si así lo creéis necesario, contactando con el programa a través del email mundoinsolitoradio@hotmail.com o a través del teléfono 687 39 80 12, con el más 34 delante para aquellos que lo hagáis desde fuera de España. Vuestros comentarios, vuestra información, nos ayudan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención y muchísimas gracias por estar ahí. Sin vosotros, ya lo sabéis, esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene.